Javier Tebas se está cargando el fútbol español. Es algo que hemos escuchado muchísimas veces, sobre todo cuando tiene relación directa con el mercado de fichajes, con el tema de las inscripciones y sobre todo con el tema del límite salarial. Y por parte puedo incluso llegar a entender la frustración o la mentalidad de ciertos aficionados en cuanto a este tema. Pero hay que explicar y hay que decir que realmente Javier Tebas, bueno, solamente es el referente, solamente es el que da la cara en este sentido, pero que esta norma, la del límite salarial, es una norma que se hizo, que se implantó por el bien de los clubes, para que no hubiera más casos como los ya conocidos casos del Málaga, del Valencia o del Zaragoza, por ejemplo, que en su momento de estar arriba, gastaron más dinero del que podían disponer y que terminaron acabando, bueno, pues donde ya hemos conocido al Málaga en primera ref, aunque ahora esta temporada haya vuelto, al Valencia haciendo cábalas todas las temporadas para poder salvarse y al Zaragoza que en esta temporada 26-27 va a disputar la tercera división del fútbol español. Y en el vídeo de hoy lo que quiero es intentar explicar, bueno, realmente cómo funciona este límite salarial, para qué se hizo, ver diferentes casos y sobre todo que debatamos o exponer ciertas cosas para realmente analizar, para realmente comentar si el fútbol español es verdad que se ha devaluado tanto como se suele decir o simplemente tenemos esa tendencia a devaluar lo que tenemos cerca, lo que conocemos y siempre tenemos la tendencia también a, bueno, pues a hacer de más a cosas que vemos fuera y lo que vemos fuera siempre nos parece mejor que lo que tenemos. Así que hoy es un vídeo en el que, bueno, quiero que lo escuchéis con calma y sobre todo lo que me interesa es que, bueno, se genere un poquito de debate, que me dejéis en comentarios vuestra opinión al respecto, si estáis de acuerdo, si quitaríais el límite salarial, porque creo que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Aquí no hay ciencia cierta, simplemente creo que hay diferentes puntos de vista, diferentes razones y que creo que es un tema que se puede debatir bastante bien. Tengo aquí la tablet porque tengo apuntadas varias cosas que no quiero que se me olviden porque creo que es un poco lo que va a alimentar este vídeo de hoy. Y lo primero que quiero comentar es lo de la gran contradicción que se suele generar en el mercado de fichajes. Y es que hay varios clubes que anuncian fichajes cuando empieza el mercado, es decir, a finales de junio, en julio, pero que luego realmente no los pueden inscribir hasta finales de agosto. Es verdad que hay varios casos que esto simplemente se hace, bueno, para de alguna manera asegurarte de que esos jugadores que inscribes van a poder jugar. Por ejemplo, eh, un jugador que pueda tener una pequeña lesión, pues que lo inscribas más tarde que un jugador que esté disponible en la primera jornada. Y también porque, bueno, muchas veces se suele llegar a esos primeros días o a estas primeras jornadas con 10 jugadores o 8 jugadores que tienes que inscribir, pero tienes más necesidad en esta posición que en esta, entonces, bueno, primero inscribo esto. Pero, por lo general, y hay varias veces que hay equipos que firman jugadores que después no pueden inscribir por el tema del límite salarial. Y aquí la primera reflexión que hay que hacer y lo primero que hay que explicar es que los clubes a día de hoy en el fútbol español no firman con el dinero que puedan tener, sino que firman en base a el límite salarial que tengan. Esto quiere decir que por mucho que yo tenga 50 millones en las arcas del club que han podido venir de X lugar, yo solo voy a poder inscribir en base al límite salarial. ¿Y de dónde sale este límite salarial? Y este es el segundo punto que tenemos que analizar. Bueno, hay que partir de que cada club tiene su límite salarial y este límite salarial realmente aparece de la información que los clubes transmiten a la liga. Es decir, cada X tiempo, cada X meses, los clubes tienen la obligación de pasar cuentas a la liga donde se incluyen ingresos, gastos y deuda, en el caso de que ésta exista, y en base a eso la liga les permite X límite salarial. Una diferencia sencilla, si la hacemos sin entrar en mucha materia, si yo ingreso tanto y tengo tantos gastos, la suma o la resta de todo esto es lo que me va a dar a mí un límite salarial. Y ese límite salarial es lo que me va a permitir a mí hacer X inscripciones, X fichajes. Bien, entiendo que esto se llega a entender. Entendemos que, bueno, todos somos capaces de hacer 10 menos 8 2. Es decir, yo ingreso 10 millones, tengo 8 millones de gasto, el límite que tengo son esos 2 millones para, evidentemente, no generar pérdidas. Ahora hay que explicar también cómo se contabiliza un fichaje, porque claro, vosotros podéis pensar, no, Osasuna tiene el límite salarial de 20 millones, pues puede gastar 20 millones en fichajes. Pero esto realmente no funciona así, porque cuando hablamos de fichajes tenemos que hablar de amortizaciones. Y por eso ha habido una tendencia en las últimas temporadas de firmar a los jugadores en contratos largos. Algo que a priori es beneficioso porque
ayuda con esa amortización a que el límite salarial baje, pero algo que también lleva un riesgo, y le ha pasado por ejemplo a Sevilla con el caso Nianzú, que un jugador que no te funcione bien y que te quieras vender, pues tal vez todavía le queden 3 o 4 años de contrato y eso te lo tengas que comer. Te lo tengas que comer. Entonces, por explicarlo de una forma sincera, os voy a explicar lo que es la amortización y lo que realmente va a ir a ese límite salarial. Vamos a suponer que nosotros fichamos a un jugador por 10 millones y que le hacemos un contrato de 5 años. Eso quiere decir que el coste del jugador son de 2 millones por temporada y lo que realmente va a ir a ese límite salarial son 2 millones. A esto habrá que sumarle, evidentemente, el sueldo por temporada, seguridad social y demás. Pero si yo ficho a un jugador por 10 millones, no me van a quitar 10 millones de ese límite salarial. Simplemente me van a quitar 2, que sería la amortización de esa temporada. Y aquí viene un poco la trampa que ha venido haciendo, o bueno, no la trampa, sino la solución que han encontrado los clubes en las últimas temporadas, que es simplemente hacer contratos largos a los jugadores. Aquí hay que contar otra cosa también, y es que hay que darle la vuelta, porque muchas veces se lee o leemos que como X equipo ha vendido a un jugador por 10 millones, pues ya tiene 10 millones disponibles para fichar. Pero realmente esto tampoco funciona así, porque aquí vuelven a aparecer las amortizaciones. ¿Y a qué voy con esto? Y vuelvo al ejemplo del jugador que ha costado 10 millones y que tiene un coste de 2 millones por temporada. Si yo ese jugador que he firmado en la temporada 1 lo vendo en la temporada 3, es decir, después de que haya estado 2 temporadas en el club, ese jugador en ese momento vale 6 millones, porque hemos amortizado los 2 primeros en la primera temporada y otros 2 en la segunda. Eso quiere decir que si yo en esa tercera temporada vendo a ese jugador por 10 millones, realmente no estaría ingresando 10, sino que estaría ingresando solamente 4, porque los otros 6 todavía me quedarían por amortizar. Y aquí viene un poco el debate de todas las temporadas, de si estamos en el 1-1, de si no estamos y demás. Y de que muchas veces hayamos visto que un equipo necesite vender más de un jugador para poder inscribir a uno. Esto es algo que está pasando bastante en el fútbol español. Y esto lo vamos a ver simplemente con un par de ejemplos que me parecen claves. El primero es el caso del Sevilla, que yo creo que es el más sonado, el que más veces se comenta, porque, bueno, el Sevilla ha tenido o sigue teniendo, de hecho, a día de hoy, una situación económica bastante complicada. Y es que el Sevilla incorporó a varios jugadores al principio de mercado, Juan Iglesias, John Guridi, Sangante y demás, y realmente hasta que no ha vendido a Acor Adams, ha terminado el contrato de Nianzú o ha rescindido también el contrato de Rafa Mir, no ha podido inscribir a estos jugadores. Y esto no quiere decir que en el momento en el que los firma, no, os firmamos, pero hasta que... No, realmente esos jugadores son parte del Sevilla, pero a aspectos legales y de cara a la liga, hasta que el Sevilla no genere un margen salarial para poder inscribir y para poder asegurar de alguna manera que va a poder pagar a esos jugadores de alguna manera, no les deja inscribir y no les deja que jueguen con ellos. Por otra parte, también tenemos el caso del Getafe de la temporada pasada, que también fue muy sonado con el caso de Cristán Tusuche, que viene a ser un poquito el mismo caso. El Getafe firma muchísimos jugadores y necesita de la venta de Cristán Tusuche para poder inscribir a todos estos. Aunque en este caso, hay que decirlo, y esto aficionados azulones lo podréis explicar mejor, así que dejadlo en comentarios si tenéis la información. Lo de Cristán Tusuche, veremos a ver cómo lo soluciona la liga, porque el Getafe alega la temporada pasada que ha vendido al jugador nigeriano en una opción de compra obligatoria al Crystal Palace y por lo tanto esos 25 millones de venta los computa la temporada pasada para poder inscribir a esos jugadores. La realidad es que en el mercado de invierno ya conocemos que esa opción de compra no era obligatoria y que el Crystal Palace no tenía ninguna intención de firmar al jugador. Por lo tanto, ya sabemos que la liga no trabaja en periodos, o sea, trabaja en periodos más largos, es decir, que habría que mirar pérdidas y ganancias de varias temporadas, no solamente del último periodo, pero creo que esto puede ser un problema para el Getafe porque Cristán Tusuche ha vuelto al Club Azulón, un Club Azulón que además está haciendo mucha inversión en fichajes en este mercado de verano y que veremos a ver si la liga le da permiso para inscribirlos, viendo a ver cómo funciona o cómo queda lo de Uche. Entonces aquí es lo que decimos, ¿no? Igual que decíamos antes, que no basta con anunciar eh, un fichaje para que sea tuyo, tampoco vale con anunciar una venta. Y es que la liga tiene que aceptar de alguna manera cómo y cuándo vendes al jugador, porque tú al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Tiene que haber una documentación que tiene que llegar a la liga y que la liga tiene que validar. No vale simplemente con que yo llegue con un papel y diga, no, he vendido a Uche por 100 millones. Bien, bueno, esto hay que justificarlo de alguna manera, porque si no, evidentemente, se haría la trampa.
Y con todo esto, y en este caso, se había anunciado otra cosa y creo que es importante también, y es algo que estamos viendo sobre todo en el Sevilla, por ejemplo, pero ahora hablaremos del caso Carlos Aspi, es de la necesidad de vender jugadores jóvenes. Y esto se resume en una cosa muy sencilla, y es que los jugadores jóvenes, no jóvenes, sino canteranos, no tienen amortización, es decir, como no ha habido un fichaje previo, no existe una amortización y por lo tanto todo el dinero que se ingrese de venta va a ir al límite salarial. Por eso hemos visto cómo el Sevilla en las últimas temporadas ha intentado vender a Juanlu, intentó vender a Carmona y ha intentado sacar a algunos canteranos que al final son los que realmente te dan el 100% del beneficio. Y de hecho, lo de Carlos Speak, Héctor Rodas lo ha comentado en el día de hoy, era algo que el Levante estaba intentando mover, evidentemente, porque esos 25 millones de cláusula son 25 millones que van a ir directamente al límite salarial del Levante, porque lo he dicho, no hay una amortización previa, porque no ha habido un fichaje previo. Aquí quiero que, evidentemente, vosotros me dejéis en comentarios cómo veis esto, porque al final sí que es verdad que te va a ayudar a incorporar los jugadores, pero al final, de alguna manera, estás prostituyendo de alguna manera tu cantera y estás vendiendo jugadores jóvenes que realmente pueden ser más interesantes por el simple hecho de incorporar, ¿no? Entonces, dejármelo en comentarios. Y yo al final, aquí la conclusión que saco es por una parte que me parece bien y entiendo por parte de la liga que tenga que poner este tipo de límites, porque al final em, creo que no tiene sentido que un club de fútbol, una empresa en este caso, vaya a pérdidas. Creo que no tiene sentido ninguno. Y de hecho, ya se ha demostrado con varios casos, y os decía antes, Málaga, Zaragoza, Oviedo en su momento, que no tiene sentido que los clubes no puedan subsistir, que tengan que desaparecer porque no tienen dinero, porque yo creo que al final un club de fútbol no es una empresa privada como tal. Sí lo es a ciencias legales, pero realmente un club de fútbol tiene mucho sentimiento detrás, tiene mucha afición y al final cuando un club desciende, cuando un club desaparece, no solamente perjudicas a esos directivos o a esos jugadores del momento, sino que hay una masa social detrás que al final también se ve perjudicada. Y yo creo que la liga también tiene que mirar por los aficionados, aunque muchas veces me da pena que no lo haga con más frecuencia lo de mirar a los aficionados. Entonces, por parte me parece bien, creo que se le podía dar una vuelta al tema del límite salarial y creo que, bueno, se podría intentar de alguna manera como se hace en la Premier League, que pueda haber inversores, ¿no? Creo que al final que haya inversión externa, siempre que ésta sea controlada y siempre que ésta garantice una sostenibilidad, no me parecería mal y creo que haría a la liga algo más atractiva, pero a su vez también pienso que realmente la liga tampoco ha perdido tanto en cuanto a poder económico. Creo que los tres grandes siguen teniendo ese poder económico y que el resto realmente tampoco ve una gran diferencia con lo que pasaba hace años. Sí que creo que es evidente que se ha perdido en cuanto a calidad, porque al final ha aparecido una liga, que es la Premier League, que tiene dinero a mansalva porque es una liga que va a pérdidas, que es una liga que sí que permite todas estas inversiones y creo que con eso no se puede competir. O sea, yo creo que realmente no es culpa de nadie que los clubes de la Premier League puedan gastar tanto dinero y que puedan llegar a cualquier equipo de la liga y pagar cláusulas sin que nada pase, pero es que yo creo que esto realmente no es culpa de nadie, sino simplemente creo que es, bueno, que ha aparecido una liga con muchísimo dinero que permite sin ningún tipo de norma que pasen este tipo de cosas y realmente también es una liga que está teniendo problemas económicos y que hay clubes que están viéndose perjudicados por esto. Entonces yo creo que el fútbol español a día de hoy económicamente, ya no a día de hoy, sino si comparamos con las últimas temporadas, con los últimos 10 años, tiene que compararse más económicamente con ligas como la Serie A o la Bundesliga. Y yo creo que a día de hoy económicamente no hay tanta diferencia en estas ligas. O sea, yo creo que la Serie A es una liga que hace tiempo que también ha perdido ese poder económico. La Bundesliga, más allá de tres cuatro equipos, también es una liga que tampoco vemos grandes dispendios y que también es una liga acostumbrada a vender mucho. Yo creo que aquí el problema viene un poco de dónde venimos, ¿no? Creo que al final eh, ese periodo del 2010 es tan bueno en lo futbolístico y es tan bueno en cuanto a logros que creo que nos acostumbramos rápido a lo bueno, pero que realmente em, creo que eso supone, o sea, creo que eso llega más bien porque se hace un buen trabajo de canteras y demás, que creo que se está volviendo a hacer, em, pero no creo realmente que la liga haya perdido tanto en lo económico. Yo entiendo que como aficionados duela y joda de alguna manera, ¿no? Que hay que decirlo también. Que cualquier equipo random de la Premier League, cualquier recién ascendido, gaste 100 millones y venga y se lleve a cualquier jugador por 15, 20 millones. Pero esto creo, sinceramente, y aquí
dejármelo en comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no, pero creo que esto no es culpa de nadie. Simplemente es consecuencia de que existe una liga como lo fue en su momento y sigue siendo a día de hoy la Liga de Arabia Saudí, que son ligas a fondo perdido, que son ligas que permiten que no haya un tipo de normativa en este sentido. Y yo, sinceramente, estoy más orgulloso cuando tengo a ciencia cierta eh, o sea, a ciencia cierta que los equipos que compiten a día de hoy en el fútbol español, bueno, pues que ninguno de ellos va a descender por temas económicos, que no va a desaparecer ningún grande por temas económicos. Y yo creo que a partir de ahí lo que tiene que hacer el fútbol español es ser consciente de lo que hay, ser consciente de que ha cambiado un poco el panorama económico y futbolístico. Y creo que tiene que ser un poco más creativo en ese sentido. Hemos visto equipos que están siendo bastante creativos en este sentido, bueno, pues equipos que están yendo a ligas menores, equipos que están apostando mucho por la cantera, equipos que están apostando por jugadores de segunda división, incluso de primera ref, y creo que es un poco lo que tiene que hacer el fútbol español, ¿no? Amoldarse a la situación, ser consciente de lo que hay y a partir de ahí buscar soluciones en el mercado, que al final es un poco lo que hace atractivo, porque realmente, y vosotros dejármelo en comentarios, ¿hay algún aficionado a algún equipo español que vaya a dejar de ver la liga por el simple hecho de que económicamente no acceda, no tenga tanto acceso? Yo creo que no. Al final, si tú eres aficionado del Rayo, si eres aficionado del Celta, del Getafe, del que seas, tú vas a seguir viendo la liga, vas a seguir viendo a tu equipo y al final yo creo que esto es lo importante. Así que creo que hoy es importante, chicos, que me dejéis en comentarios, bueno, ¿qué opináis respecto a esto, no? Si estáis de acuerdo con lo que digo, si haríais cambios, que evidentemente creo que muchos se pueden hacer y todavía hay muchas cosas que mejorar en este sentido, pero bueno, me interesa que hoy este vídeo sea un poquito más de escucha activa y de debate, ¿no? Que al final es un poco también por lo que estamos aquí, para, bueno, para dejar diferentes puntos de vista, para analizarlos y para debatir. Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar un like porque se agradece en vídeos en los que realmente hay trabajo detrás de intentar investigar cómo funciona todo esto. Así que bueno, dejar un like si os gusta, suscribiros, activar la campanita y como os he dicho, dejarme en comentarios porque hoy me interesa mucho saber cuál es vuestra opinión.